Listo. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por tomarse este ratito de su tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, desde donde quiera que nos estén acompañando. Yo soy Melania Tapia, soy la directora de Comunicación y Marketing acá en Ex Excluyente. Y el día de hoy estamos muy contentas de tener verdaderamente, yo digo que celebridades de este mundo. Me siento muy honrada de compartir estos espacios que han sido espacios que hemos encontrado a lo largo de nuestro caminar profesional para pues enfocarnos en temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, pues para mí es verdaderamente un honor darles la bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy, que se titula Más allá de lo evidente, liderando desde la empatía frente a las discapacidades no visibles, ¿no? El día de hoy nos acompañan 3 personas. La verdad es que voy a dejar que nuestra queridísima Ana Ceci, que va a ser nuestra moderadora del día de hoy, les dé la presentación, pero que sepan que esta dinámica que manejamos acá dentro de los conversatorios tiene una dinámica completamente de charla. Esto es que si ustedes tienen dudas, si ustedes, conforme vaya sucediendo la conversación, dicen, oye, yo tengo particularmente esta inquietud, etcétera, acá desde Excluyente estamos para resolverles todo lo que sea necesario. Si pueden levantar su mano, escribir su pregunta dentro del chat, yo voy a intervenir en la conversación para hacerles saber a nuestras panelistas que hay dudas de ustedes dentro del chat, entonces voy a estar al pendiente. Y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y comenzamos. Ana Ceci, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mel, y muchas gracias a EXEX por la apertura de estos espacios para abordar temas que pues son importantes, ¿no? Para la sociedad en la que vivimos y en el mundo actual. Y pues bueno, voy a empezar presentando a quienes estaremos platicando entre nosotras y con ustedes el día de hoy. Empiezo por Ada Baena. Ella es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Fue directora general de Capacitación Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y directora general de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Habilidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se desempeñó como coordinadora ejecutiva de programas de liderazgo para mujeres, adolescentes y juventudes desde el programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas del CIDE, y desde 2024 está a cargo del diseño e implementación de la metodología para el desarrollo de liderazgos jóvenes del Movimiento Climático Nacional, Hackers por nuestro futuro. De forma independiente, ha asesorado el desarrollo de proyectos de consultoría sobre ambientes de trabajo equitativos e incluyentes, sostenibilidad ambiental y de capacitación laboral para compañías nacionales e internacionales. Y actualmente es cofundadora y directora ejecutiva de Ex Excluyente, consultoría que para quienes no conozcan, ¿verdad? Y quienes te acompañen, es una consultoría empresarial educativa en diversidad, equidad de género e inclusión, desde donde busca impulsar el bienestar integral de las personas y los espacios de cuidados en instituciones educativas y centros de trabajo. Muchas gracias, Ada, por estar aquí el día de hoy acompañándonos y compartiendo con nosotros. También estará platicando con nosotros Beatriz Ulloa Montemayor. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública con especialidad en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. En 2016 colaboró en el proyecto de Discapacidad y Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, contribuyendo al análisis y desarrollo de estrategias para la garantía de derechos de esta población. Posteriormente, de 2017 a 2023, formó parte de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM, en donde trabajó en la implementación de políticas institucionales en materia de inclusión y accesibilidad. Y actualmente se desempeña como coordinadora de atención a la discapacidad en la Universidad Iberoamericana, impulsando la construcción de espacios inclusivos que favorezcan la participación de la comunidad universitaria con discapacidad. Muchas gracias, Bea, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Y por último, me presento a mí, es verdad, no estoy acostumbrada, pero soy licenciada en Pedagogía, maestra en Responsabilidad Social y maestra en Dirección de Empresas. Cuento con 21 años de experiencia trabajando en temas de inclusión y calidad de vida de personas típicamente marginadas en ambientes sociales, educativos y laborales.
He acompañado procesos de inclusión en más de 60 instituciones de diversos giros, tanto públicas como privadas y sociales, y he estado involucrada directamente en la contratación de más de 160 personas en diversos puestos y bajo distintos esquemas de contratación. Soy consultora en temas de estrategia institucional y social, imparto cursos relacionados con educación, diversidad e inclusión a nivel maestría, licenciatura y diplomado. Participo en diversos comités de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y académicos, y he participado en el desarrollo, capacitación y evaluación de estándares de competencia y he sido dictaminadora de proyectos sociales relacionados con educación e inclusión. Actualmente, pues hago todo eso. Soy consultora, docente y moderadora de foros cuando me invitan. Así es que el día de hoy estaré guiando un poco la conversación. Y en este sentido, me gustaría empezar mencionando la importancia de generar espacios en donde todas las personas nos sintamos nosotras mismas y nos sintamos parte de ese espacio, ¿no? Se habla mucho de la inclusión y que tenemos que generar entornos inclusivos y cómo respetar a las personas, pero es difícil ver cómo se traduce eso en las acciones del día a día y a quién le toca, ¿no? O de quién es la responsabilidad. Y el día de hoy, pues, estamos aquí para compartirles algunas vivencias, algunos casos, ejemplos de situaciones que se viven y cómo podemos cada quien desde nuestra trinchera a nivel personal, o desde nuestro rol en la escuela, o desde nuestro rol laboral, o familiar, o social, cómo podemos ir cambiando nuestra perspectiva para poder ser más empáticas, ser más respetuosas con la diversidad de personas que nos acompañan y a su vez también compartiendo esta visión con las personas de los entornos en los que nos rodean, ¿no? Y entonces aquí pues me gusta a mí hacer referencia siempre como que a seguramente de las personas que nos acompañan han visto este diagrama, ¿no? De la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión, en donde pues se habla de que hay distintos esquemas de cómo configurar el entorno, ¿no? Ya sea el entorno laboral, el entorno educativo, el sistema de salud, etcétera, ¿no? Sino el entorno en el que nos relacionamos puede estar diseñado de diferentes maneras y la idea justamente es ir hacia un entorno en donde sea flexible, que existan ciertas estructuras, pero flexibles, que respondan a la diversidad de las personas que conforman ese entorno, ¿no? Entonces, por un lado, la invitación a que piensen de qué manera se configuran las instituciones en las que participan, quiénes están dentro, ¿no? ¿Quiénes ya están dentro, quiénes ya tienen oportunidades de colaborar, de ser parte, de construir las políticas de la organización, la operación de la organización, y quiénes están fuera, ¿no? Y qué personas están fuera porque no se ha pensado en generar oportunidades para ellas o porque no se ha respondido a sus necesidades brindándole opciones tal vez y vamos a mencionar como algunas más adelante, pero horarios flexibles o condiciones de flexibilidad o de apoyos. Entonces, un poco como analizar esto a nivel cada quien desde donde le toca vivir y tener su experiencia. Y por otro lado, también ver quiénes están dentro de estos entornos y analizar y hacer como esta reflexión de si en verdad estamos generando que cada persona, cada una de las personas que forman nuestros entornos laborales, sociales, realmente tenga la oportunidad de ser ella misma y de participar y de relacionarse tal cual como es, ¿no? Y que no tenga que ajustarse para encajar en ciertos estándares y pues tal vez, pues sí, no ser tan fiel o tan leal a sí misma y de cierta manera, pues, sufrir por tener que estar acomodándose a cómo es el entorno, ¿no? Entonces, un poco como la idea de migrar hacia estos entornos más, pues,
repito, ¿verdad? He dicho mucho la palabra flexible, pero un poco como que vayan permitiendo dinámicos también, ¿no? Ir viendo, generar oportunidades para que sean entornos seguros en donde las personas podamos decir, oye, me gustaría esto, necesito esto, ¿cómo ven que cambiemos esto para lograr mayor participación, que estemos más a gusto, escuchar a las personas que colaboran dentro de las organizaciones y entonces en este sentido ir construyendo e ir cambiando y transformando la realidad para que sea un entorno laboral pues mucho más digno o académico, ¿verdad? Mucho más digno y en donde nos permita a cada quien desarrollarnos y llegar a nuestro máximo potencial. Y en este sentido, al día de hoy abordaremos ciertas poblaciones, porque claro que en este esquema pues podemos hablar de un montón de personas, de un montón de características que pues algunas ya se han abordado en estos foros anteriormente y otras más se abordarán y habrá otras que sigan quedando fuera del discurso y pues mándenos sus ideas de qué otros temas podemos ir abordando. Y por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar de discapacidades invisibles, ¿no? Y aquí no sé si Bea nos quisieras dar como una definición sobre lo que es discapacidad, ¿no? O sea, el término de discapacidad te tomo por sorpresa, pero ahorita digo, ya no quiero estar yo en monólogo. Si te sientes lista para convertir nada más la definición y después poder como enmarcar esto. Claro, creo que, digo, ir entendiendo cómo fue transitando este concepto de discapacidad y desde dónde actualmente, pues ya nos vamos posicionando porque normativamente, internacionalmente se ha generado este consenso, ¿no? En que la discapacidad es toda aquella limitación que puede tener alguna persona, ya sea visual, auditiva, intelectual, psicosocial, pero que al interactuar con el entorno se genera una barrera, ¿no? Y esta barrera es aquella que le impide estar en igualdad de condiciones con las demás. Sé que es medio compleja, ¿no? Cuando las vamos un poco descifrando, ¿no? Entonces las personas me dicen, ¿pero cómo? Entonces no hacemos una señalización de la persona y es como, bueno, no, porque queremos ver cómo esa persona con algún tipo de condición de vida y su interacción con el entorno muchas veces, y eso es lo que vemos mucho en México, están constantemente enfrentadas a barreras. Estas barreras pueden ser las físicas, que son las comunes que todos y todas podemos observar como mucho más, como mucho más visibles, ¿no? La barrera que no hay unas escaleras, ¿no? Cuando lo dialogo con los estudiantes, que no hay elevador, ¿no? No hay una rampa, exactamente. O sea, esas son barreras que hay una persona que se enfrenta y no puede a lo mejor acceder a un espacio o puede acceder a una institución, etcétera, ¿no? Pero hay otras barreras que son como mucho más complejas de ir identificando, que son, y esas son las que seguro vamos a dialogar mucho aquí, hablando de discapacidades que no se ven, que son las barreras actitudinales. Todas estas barreras que desde nuestra cultura hemos impuesto porque tenemos ciertos prejuicios o ciertas nociones hacia una persona con algún tipo de condición de discapacidad. Entonces, creo que por ahí empezaría, ¿no? Para que podamos un poco deconstruir esta noción de la discapacidad y no hacer siempre de ella como la única característica que tiene una persona, ¿no? Y creo que eso es como vital irlo deconstruyendo. Muchas gracias, Bea. Y en ese sentido me gustaría recalcar justamente que la discapacidad es una cuestión que se da justo en esta interacción, ¿no? No es algo que se asigne a la persona y que podamos decir, bueno, tal diagnóstico, tal condición es equivalente a la discapacidad, sino que también aquí hay que respetar mucho cómo se asume la persona, ¿no? Hay personas con ciertas características, ciertos diagnósticos que no se asumen como una persona con discapacidad porque a lo largo de su vida no sienten que hayan enfrentado suficientes barreras como para estar dentro o pertenecer a ese grupo.
Y hay otras en las que tal vez típicamente no pensamos o no asociamos directamente con una discapacidad, pero al vivir ciertas condiciones y enfrentarse a esquemas rígidos, sociales y mentalidades, etcétera, pues se enfrentan un montón de obstáculos para su desarrollo, un montón de barreras y demás, ¿no? Entonces, un poco bajo ese concepto es que vamos a ir dialogando el día de hoy. Y justamente una población que puede entrar dentro de esta característica y con la que me gustaría empezar es, Ada, si nos puedes platicar un poco acerca de personas que viven con disautonomía, ¿no? Que es, en mi experiencia, es un término en el que me he encontrado cada vez más personas, no sé si es más conocido, si ahora pues como que se van sintiendo más identificadas y entonces ahora está más en el discurso y demás. Entonces, me gustaría que nos pudieras platicar un poco qué es la disautonomía, las variantes que incluye, cómo viven estas personas y más o menos si se tiene alguna estadística o cuántas personas podrían estar bajo estas características, esta condición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cecilia. Pues me gustaría empezar también, ¿no? Como en este marco conceptual que estaban estableciendo, en que efectivamente hay ciertas condiciones que no se considerarían típicamente, o personas con ciertas condiciones que no se considerarían típicamente como personas con discapacidad, pero que sí tienen enfermedades discapacitantes, ¿no? O sea, que creo que esa sería como una pequeña conceptualización que nos ayuda también a entender que pues no todas las personas viven justamente las mismas barreras a partir de las mismas condiciones ni en todos los momentos. En particular, este tema de la disautonomía, lo hablo muy desde mi punto de vista, desde mi experiencia, precisamente porque es un diagnóstico o digamos como una sintomatología relativamente nueva entre los diagnósticos médicos, ¿no? O sea, incluso mi experiencia pues la puedo contar con síntomas completamente inexplicables desde los 8 años, que justamente se volvían incapacitantes, ¿no? Y que pues nadie entendía, no entendían los médicos, pero claramente no entendía mi familia, no entendían en la escuela y por lo tanto me asignaban una etiqueta de estás inventando, estás exagerando, ¿no? Hablando también como de este tipo de barreras. Más allá como de las barreras, por ejemplo, en este caso en escuela, pues también en los servicios de salud, al no entender qué te pasaba, o sea, como descalificarte muy fácilmente, ¿no? O sea, despacharte a tu casa como de, pues, si yo no sé qué tienes, significa que no tienes nada. Entonces, pues también era como darte un estatus no sé, como muy ambiguo, ¿no? O sea, como de, qué bueno que te sientes mal, pero no puedo hacer nada por ti. Pues también tener como una barrera institucional donde no había una sola respuesta clara, ni siquiera tratar como de comprender la vivencia, incluso sin saber el diagnóstico. Y bueno, o sea, esto se va acumulando hasta pues mi experiencia universitaria, incluso mi experiencia laboral, ¿no? O sea, cuando se empezaron a presentar otro tipo de síntomas, para mí he tenido síntomas, por ejemplo, alrededor de mi sistema circulatorio, y mi sistema de equilibrio, ¿no? O sea, la disautonomía básicamente es que las funciones que tu cuerpo realiza de manera autónoma completamente, ¿no? O sea, las que tú no tienes que pensar, no sé cómo decirlo, como, o sea, tú puedes comer, sí, ¿no? O sea, pero tú estás comiendo y ya. Automáticas. Muy en automático, justo, o sea, como el corazón bombeando sangre, ¿no? O sea, como tu sistema de equilibrio funcionando para ti. Esas cosas que son imperceptibles cuando no fallan, son precisamente lo que empieza a fallar cuando tienes disautonomía. Y hay una multiplicidad eh, de síntomas, en realidad, o sea, es muy diverso, no se presenta de manera idéntica en todas las personas.
Pero justamente cuando se empezó a identificar esto como un síndrome, como una identificación precisamente de que las funciones autónomas eran las que en conjunto fallaban de alguna manera sin necesariamente generar enfermedades crónicas, ¿no? O sea, sino simplemente tener estas sintomatologías que evitan que tú puedas tener como actividades normales, además de síntomas muy parecidos como de tener mucho cansancio durante mucho tiempo, necesitar a veces momentos de descanso muy profundo, de tener así como absolutamente todo lo que estás haciendo para recuperarte. Las dos características que se han presentado conmigo que han sido muy intensas han sido, o sea, taquicardias eh, que inician así de la nada, pueden durar hasta 1 hora, nivel estar corriendo un maratón y desaparecer como si nada también, ¿no? O sea, y completamente inexplicables. Y otra de ellas ha sido pasar periodos prolongados con vértigo, completamente inexplicable también, durante plazos de 4 meses continuos, por ejemplo, ¿no? Y a veces nada más como tener pequeños ataques de vértigo que siguen relacionados con esta sintomatología, pero que nunca sabes ni qué los detona ni qué los detiene. Pues va más o menos por ahí este tema y que pues ciertamente se vuelve discapacitante por completo, ¿no? O sea, la posibilidad de que mientras estás pasando por esos periodos puedas funcionar de manera normal, tanto para la escuela como para el trabajo. Y del otro lado, o sea, eso es como haber sido paciente, ¿no? De alguna manera. Mis experiencias pues, no fueron nada buenas. Te enfrentas con el estigma de ser la que dice que está enferma, ¿no? O sea, ni siquiera la que está enferma, la que dice que está enferma, pero no me puede traer un comprobante médico al respecto. Entonces, o sea, se vuelve un tema también bien complejo el asunto del diagnóstico, que sé que no está solamente asociado a esto, sino muchas discapacidades no visibles, la falta de tener un diagnóstico o el acceso mismo a médicos que te puedan proporcionar un diagnóstico se vuelve también parte de esta complejidad de barreras, ¿no? O sea, de que ahora, del otro lado, ¿no? Ahora que ya me toca estar del lado donde procuro que los ambientes de trabajo y de educación sean lo más incluyentes posible, también me enfrento a esto, o sea, ¿cómo le pides un diagnóstico a alguien que no necesariamente lo tiene? O que ya hubo un médico que más o menos dibujó que lo que tiene, en este caso, podría ser disautonomía, ¿no? O cuando te dicen, no, sí tienes lupus, por ejemplo, o pensando en otro tipo de enfermedades discapacitantes en ese mismo sentido. Ok, y a partir de ahí, ¿y qué es lo que necesitas, no? O sea, ¿cómo te ayuda a poderte integrar? Que no necesariamente es algo tan claro de, ok, o sea, si no tengo un diagnóstico, ok, busco un diagnóstico. Tener un diagnóstico específicamente de disautonomía es una cosa muy reciente, no todos los médicos lo tienen claro. A mí, hasta que me mencionaron la palabra, fue como hasta 2015, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene 10 años y yo llevo ya prácticamente 40 sufriendo esto. Y efectivamente, como mencionas, Ana Cecilia, más recientemente es cuando he escuchado más, sobre todo a jóvenes, comentarme que tienen diagnóstico de disautonomía. Me sorprende mucho, pero de manera grata, ¿no? O sea, que si han tenido síntomas inexplicables, por lo menos ya haya un poco como de luz al final del túnel, de que puedan identificar cómo, o sea, número uno, no sentirse pues abandonados un poco como por los servicios de salud, ignorados, y que puedan empezar a entender lo que les pasa, ¿no? O sea, no necesariamente atenderlo porque la atención de síntomas, como en muchos ámbitos de las discapacidades, es pues caso por caso, es un tema complejo, pero creo que sí estamos en un momento donde incluso hay
personas que empiezan a organizarse alrededor de estos temas, ¿no? Así como hay también grupos de activistas alrededor de otras enfermedades, otras discapacidades. Me parece muy destacable que la disautonomía está tomando un poco ese nuevo papel, ¿no? O sea, como de este tipo de enfermedades a las que hay que ponerles cierta atención. Y si bien la población que llega a tener un diagnóstico de disautonomía es muy pequeña, me parece muy importante destacar que la mayoría es de mujeres. Entonces, también es un tema muy interesante que vincular, porque se mezcla con un tema de género, ¿no? O sea, que de por sí hay unos antecedentes enormes alrededor de la salud para las mujeres, en que en muchas ocasiones justamente, o sea, o no se les escucha o se les tacha de histéricas, ¿no? La palabra clásica. Cuando te enfrentas precisamente a enfermedades que ni el personal de salud sabe cómo abordar, ni cómo se llaman, ni cómo atenderlas, se vuelve mucho más complejo este estigma y cuando pasa lo mismo en el ámbito laboral, cuando pues nuestros líderes no necesariamente están capacitados para entender todas las enfermedades, todas las condiciones, padecimientos que pueden tener las personas, pues hay muchísimo riesgo, ¿no? O sea, de que precisamente no se tomen en cuenta estas necesidades y estas intersecciones incluso. Muchas gracias. Y sí, como es importante, porque hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Y que se van interrelacionando, que si la etapa de vida, que si el género, que si la condición de salud, que si una situación emocional, ¿no? Entonces, es importante, retomando esta parte que decía yo, de ir generando entornos en donde esto es importante respetar y valorar las diferencias, en verdad generar espacios en donde cada quien pueda ser, entendiendo que somos distintas, que cada día, por momentos de la vida vamos a tener ciertas diferencias y demás, y cómo poder transitar y construir en conjunto, independientemente por qué momento de vida o por qué situación, característica específica requiera la persona, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ada, por clarificar esto, que nos parece importante. Por ahí ya nos escribieron, ¿qué pasa con el liderazgo? Bueno, una parte importante para el liderazgo es entender, ir conectando con las historias. Las personas de mi equipo, ¿qué están pasando? ¿Por qué están pasando? ¿No? Y pueden ser situaciones de vida, la abuelita, por ejemplo, ahorita una del trabajo, su abuela está enferma y nos pidió una semana porque está ya en los últimos días, etcétera. Entonces, nunca sabemos qué hay detrás de la persona, ¿no? Entonces, una parte importante de ser una buena líder es esto, es estar abierta a fijarme en las personas que trabajan conmigo, como desde su situación particular, sin necesitar conocer también, pero ¿qué tienes? ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Y qué tienes? El papelito, ¿no? Tan importante para muchas personas del que nos habla, Ada, porque no necesariamente es eso, sino que lo que nos gustaría compartirles aquí es esta visión de las personas primero, una visión centrada en la persona, en donde veamos a cada quien como en su parte individual y cómo contribuye y cómo podemos hacer que tanto su experiencia como nuestra experiencia sea más fluida y que podamos colaborar, más que poner justo estas etiquetas o encasillar, ¿no? Entonces, no, es que es el programa de inclusión, entonces tenemos que hacer ciertas cosas. No, simplemente tenemos que generar entornos que propicien una mejor salud mental para todas las personas, ¿no? Muchas gracias, Ada. Vean, aquí nos recuerda Mel que si tienen dudas, váyanlas poniendo aquí en el chat, por favor. Y vea, otra de las poblaciones que igual en los últimos años ha estado mucho en el discurso y ahora más presente en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, es una mucha mayor participación de personas neurodivergentes, ¿no? Y como que no se tiene mucha claridad acerca de este concepto o cómo lo entendemos. Entonces, si nos puedes también ayudar a entender un poco más las vivencias y de quiénes hablamos cuando decimos estos términos, para que podamos empatizar y generar espacios para ellas. Porfa, gracias. Muchas gracias, Ana Ceci. Sí, miren, creo que ha sido
un concepto relativamente más nuevo en México. Me parece que fue como alrededor de los años 90, una socióloga australiana, me parece que se llama Judy Singer, como justo empieza a hablar del término de la neurodiversidad, ¿no? ¿Qué es la neurodiversidad? Solamente era enfatizar que todos y todas somos diversas, nuestras formas de comprender también el mundo, de pensar, ¿no? De cómo siempre hemos tenido como condiciones distintas, cognitivas, emocionales, ¿no? Y justo surge también mucho este movimiento, como en los 90s, de la comunidad con autismo, ¿no? Que justo decía, bueno, no somos como todos y todas, somos diversos, pero también nuestras voces valen, ¿no? Me parece que si lo tratamos de entender desde la parte como del origen, es una parte como una lucha muy política, ¿no? Muy politizada, la parte de decir, aquí estamos, somos, la neurodiversidad es esto, pero habemos personas que somos justo neurodivergentes, ¿no? Y creo que de allí es como un movimiento como un poco más activista, donde personas con autismo, con TDA, TDAH, con dislexia, con algunas condiciones que no sabíamos que cómo apoyarles o cómo generar también estos sistemas de apoyo, empiezan a decir, oye, aquí estamos, ¿no? Y necesitamos ciertos ajustes razonables. Este es como un poco el origen, ¿no? Me parece que en México y América Latina es a partir de hace como 10, 15 años que empezamos a escuchar muchísimo más el concepto, y yo podría decirles un poco la experiencia tanto en mi trabajo que hice en la UNAM como ahora en la Ibero, que es a partir de los últimos 5 años, 4 años, o sea, en verdad muy poquito, que dentro de nuestras universidades empezamos a utilizar el concepto, ¿no? Entonces, mucha gente es como, ¿desde dónde? No lo entendemos, ¿no? Y creo yo que en México hemos utilizado mucho también los conceptos de discapacidad psicosocial, ¿no? Como para referirnos a personas que tienen a lo mejor alguna condición no visible, como la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad, ¿no? Y habíamos utilizado este concepto muy alineado a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, me parece que tenemos como ahí unas mezclas y hay personas que se posicionan desde la discapacidad psicosocial, hay personas que deciden utilizar el concepto de la neurodivergencia. Yo creo que a veces, y esto es un poco mi visión como un poco más personal, no tanto como institucional, que he creído que en estos últimos años he identificado que a veces la neurodivergencia, el concepto, como se ha popularizado un poco más, suele ser un poco más cómodo para muchas personas posicionarse desde allí. Y está bien, está ok, ¿no? No creo que tengamos que ser la policía desde donde te posicionas. Simplemente a mí me surge si a veces es más cómodo porque hemos rechazado el concepto de la discapacidad. Y eso lo puedo dejar para el debate, para que podamos un poco deconstruir esto que yo les decía, ¿no? ¿Por qué nos incomoda la palabra discapacidad, ¿no? O sea, a muchas personas les incomoda y es un poco lo que a veces trato de debatir o un poco dialogar con el estudiantado que viene a la oficina de atención a la discapacidad en Libero, ¿no? Porque a veces nos incomoda el concepto de discapacidad. Pero un hecho y algo que les comparto un poco de los números en la Ibero cuando hacemos nuestro cuestionario cada inscripción, es que justo en enero que hicimos nuestro cuestionario, 260 personas se identificaron con alguna condición de discapacidad y de estas 118 señalaron que tienen una neurodivergencia. Y desde muy diversas condiciones de vida, ¿no? Desde autismo, TDA, dislexia, discalculia, por ejemplo, y otras con condiciones de depresión o ansiedad generalizada, bipolaridad. Y entonces vemos que este concepto ha hecho sentir también a la comunidad más cómoda para nombrarse, y desde allí ver o encontrar una forma de
transformar un poco la cultura dentro de la universidad para señalar lo que no se ve. Y es un poco el tema que estamos trabajando, ¿no? Y creo que ahorita podemos seguir dialogando de eso, porque ahorita me pareció re valioso lo que decía Ada, ¿no? Justo con la disautonomía, para mí fue algo muy nuevo cuando empecé a trabajar en la Ibero, que tantas mujeres, estudiantes, realmente nunca ha venido un hombre estudiante a decirme que tiene disautonomía, ¿no? Y que necesita ciertos ajustes y apoyos. Y es justo una condición bastante invisibilizada que ha permitido como un poco juntarse como estudiantes para decir y compartir sus vivencias colectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con estas condiciones de vida que no se ven y que hemos estado acostumbradas a que la discapacidad se tiene que ver, ¿no? Y entonces, si no la veo, no hago el ajuste, no hago el apoyo, no hago las condiciones de inclusión que requieres, ¿no? Dentro del aula. Digo, yo estoy hablando de la parte como muy educativa, ¿no? Que es donde estoy. Entonces, me parece algo como interesante que podamos seguir dialogando, porque ahorita, Ana, dijiste algo como muy interesante, ¿no? ¿Dónde están estos apoyos? O siempre tenemos que preguntar el diagnóstico, y eso es algo muy fuerte dentro de las universidades y dentro de muchas empresas también sé que sucede, ¿no? Porque pedimos los diagnósticos, ¿no? Pero ¿cómo podemos romper un poco con eso, conectar con la persona, ¿no? Y creo que ese es el primer paso, ¿no? Ir reconstruyendo todos estos conceptos nuevos que estamos platicando, todas estas cosas que no vemos, ¿no? Y que desde lo que nos enseñaron, desde niñas, niños, niñas, era como, así se tiene que ver la discapacidad. Entonces, ir deconstruyéndolo, ir teniendo otros imaginarios, entender que hay otras experiencias de vida, es como un poco el primer paso, ¿no? Para visibilizarlo y saber que tenemos que hacer algo. Muchas gracias, Bea, porque sí, efectivamente, pues no era un tema, digamos, es un tema relativamente nuevo, ¿no? Tendrá unos 15 años todo esto de generar espacios, de que hay más inclusión en la escuela, en el trabajo, y México va avanzando muchísimo, todavía no suficiente, todavía hay muchas personas que se quedan fuera, pero hace falta pues mucha conciencia, ¿no? Hablabas tú, Bea, de transformar la cultura, ¿no? Y creo que eso es parte muy importante de lo que nos toca y supongo que por eso quienes nos acompañan están aquí hoy como en este rol de cómo le hago. Me he enfrentado y tal vez si alguien nos pueda compartir como alguna duda o experiencia a través del chat o que quiera levantar la mano, de cómo le hago, porque por ejemplo, hay personas en mi equipo que no sé cómo apoyarlas, de repente siento que necesitan algo, pero no sé si preguntarles, cómo acercarme, o si debo comentarlo, o si debo pues fingir como que no está pasando nada, cómo abordarlo, ¿no? Entonces es esta parte de cómo tener este conocimiento y esta experiencia para como líderes poder abordarlo dentro de los equipos de trabajo, dentro de las personas con las que me relaciono, si pedir o no estos diagnósticos, el papelito, cómo hacerle, y cuál es el papel que las personas pueden jugar dentro de esta transformación. Entonces, Ada, no sé si tú quisieras responder hacia algunas interrogantes de estas. Creo que ahora se nos anda yendo un poquito. Sí, pero no sé, justo Ana, también tú has estado súper, no solamente metida en este tema, sino también liderando equipos diversos, o sea, y no solamente en temas de neurodivergencias, ¿no? Entonces, no sé si tú también nos puedes compartir tu experiencia, ¿no? De estas grandes dudas que surgen de, bueno, ¿cómo le hago, no? O sea, está padrísimo que hablemos de visibilización, o etcétera, y a veces como líderes de repente no sabemos si no tenemos estas herramientas para acompañar a nuestros equipos de las mejores maneras, ¿no? Gracias. Sí, y además, digo, como líderes tenemos que conocer de un montón de cosas, ¿no? Cuestiones de personas, cuestiones de tecnología, cuestiones de metodología, ¿no? Entonces hay como un montón de cosas y el tiempo no es suficiente porque aparte hay que operar.
Entonces, una de las cosas que más me gusta recomendar es un poco como ser fiel a ti misma, a ti mismo, porque cada quien tenemos diferentes formas de interactuar, ¿no? Es como cuando dices, saludo a esta persona de beso, no la saludo, le abro la puerta, no le abro la puerta. Pues, ¿cómo lo haces, no? O sea, ¿cómo eres tú? ¿Qué te nace, no? Partir de allí, pero también como en este entendido de, bueno, también sé que yo tengo ciertos sesgos, yo vengo de un cierto entorno con ciertas dinámicas, etcétera, y sé que no es lo único, ¿no? Ser conscientes, desarrollar esta conciencia de lo que yo conozco como la realidad o el esquema, no es lo único que existe y hay otros, ¿no? Entonces, tener esta apertura, pero desde mi realidad, ¿no? Y desde mi realidad entenderlo y ahí, pues que nos aprovechen a las personas, las organizaciones que nos encargamos de acompañar a hacer esta mediación, estas traducciones de cómo lo entiende el mundo empresarial, cómo lo entiende el mundo académico, cómo lo entiende el mundo médico, el diagnóstico, la ONU, ¿no? O sea, como entre todos, porque también uno de mis alumnos decía, es que ya no sé cómo hacer, me siento como en el juego operando, ¿se acuerdan que te equivocas tantito y te explota el sistema? Por todo este activismo de, es que si son discapacitadas, de personas con discapacidad, minusválidos, capacidades especiales, y entonces no puedo, ya no sé cómo referirme, porque pues como que parece que pues si yo quiero decir algo, se me vienen encima quienes están defendiendo que si no es el término correcto y no puedo estar al día con cómo es el término correcto, ¿no? Entonces, también como bajar un poco esta preocupación, claro, con conciencia y buscando estar actualizados en este sentido, ¿no? Mencionar que sí, el lenguaje es importante y aquí es como primero la persona. Y también hay muchas diferencias, ¿no? Hay personas autistas que se asumen como yo soy autista. Alguien dice, no, yo soy con autismo, ¿no? Yo soy persona con ansiedad o yo soy una persona loca, ¿no? Entonces, cada quien se asume desde una manera distinta, ¿no? Entonces también como que entender esta parte de, ok, yo entiendo así, pero también tengo apertura y generar estos espacios de conexión y de diálogo desde saber que no lo sé todo, que tengo una intención por generar espacios dignos y donde sea gusto convivir y cómo estar en interacción con las demás personas, ¿no? Dea, te dejo a ti, que quieres comentar algo. Sí, creo que, o sea, justo con esto, con lo que dice Ana, es cómo podemos dar el primer paso, es saber que no todo es perfecto, no todo ya está, ya nos hemos deconstruido por completo, creo que hemos aprendido con los temas de género, ¿no? Pero sí creo que hay estos mínimos de derechos humanos que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, como que ya una lucha colectiva de muchas personas, ¿no? Que han posicionado estos derechos que durante muchos años fueron negados, ¿no? Entonces yo siempre les digo, pues por ahí ya tenemos el piso y el terreno por el que tenemos que empezar, ¿no? Ahora, no, claro, todos y todas crecimos con ciertas nociones de lo que era la discapacidad, lo que es hablar de neurodivergencias que a lo mejor desconocíamos, de una enfermedad crónica discapacitante, ¿no? Tenemos distintas formas en las que nos fueron enseñadas, ¿no? Y yo cuando estoy con las y los estudiantes, y digo, ahora los más jóvenes, ellos me dicen, bueno, yo casi no conozco los anuncios de Teletón, ¿no? Entonces les digo, bueno, creo que es más de mi generación, que crecimos con muchas nociones que los medios de comunicación nos dijeron que era la discapacidad y cómo tenía que verse y entenderse, ¿no? Entonces, por eso es complejo, ¿no? Y a veces tenemos mucho miedo, pero un poco romper este temor y ser como completamente también honestas con nosotras y decir, bueno, desconozco, pero quiero entrar, ¿no? Porque sé que este es el piso. Es cuando yo les digo en la universidad, bueno, somos una universidad abierta, tenemos que ir construyendo porque pues también hay una norma que nos dice que las instituciones de educación superior tienen que ser inclusivas, ¿no? Lo que sea que nos hayan dicho, que es lo inclusivo, pero ya está en la norma. Entonces tenemos que empezar a romperlo, ¿no? Y el primer paso justo es eso, como irnos quitando el miedo, decir no lo sé todo, pero quiero aprenderlo, ¿no? Y quiero aprenderlo también desde las vivencias de las mismas personas con discapacidad, como deseen nombrarse, como dice Ana, ¿no? Pero también
conforme a poder ir rompiendo ciertas estructuras bien tradicionales, tanto educativas, por ejemplo, como tradicionalmente nos enseñaban, pero también laborales, ¿no? Como hay ciertas estructuras que a veces hasta nos cuestan trabajo como ir rompiendo, ¿no? Y en el ámbito educativo, pues yo siempre les comparto también a docentes, ¿no? Sí, nos enseñaron que solo se aprende de cierta forma, pero olvidamos que la creatividad es una esencia valiosísima de la educación, ¿no? Entonces, a través de esa parte como creativa, de decir, oye, puedo enseñar este tema de esta otra forma, ¿no? Y generé un recurso accesible para ciertos estudiantes, ¿no? Que tienen alguna condición de discapacidad. Y con eso a lo mejor va a tener un beneficio y va a impactar positivamente en la vida de todo tu grupo, ¿no? Eso no lo sabes y eso es lo que apelamos mucho, ¿no? Y hablar de las partes de ciertas discapacidades invisibles, ¿no? Justo es eso, ¿no? Es como, bueno, con la disautonomía pasa mucho, ¿no? Es como me dicen, oye, Vera, es que pues yo no sé cuándo voy a estar bien y cuándo voy a estar mal, ¿no? Y pasa, ¿no? Porque pues tratamos de hacer un esquema, una estructura de los apoyos que necesitas, pero me dice, oye, puedo tener medio semestre que no necesite ningún ajuste y de la nada, ¡pum!, ya necesito un ajuste, ¿no? Entonces, ir como un poco flexibilizando eso, como decías, Ana Ceci, y poder ser como mucho más, no me gusta la palabra tanto de la empatía, ¿no? Sino más bien de cómo conectar genuinamente con la persona y su necesidad, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos trabajando en la universidad, ¿no? De cómo una persona se siente y te escucho y trata de conectar con tu condición, ¿no? De vida, pero también con los apoyos genuinos que te podemos dar como universidad y que podemos ir como construyendo colectivamente. Gracias, Bea. Y Mel, no sé si quieres intervenir. Sí. Ok. Perdón que meta mi cuchara. Antes de ir a la pregunta de María Esperanza que nos va a hacer el chat, que me parece sumamente relevante, justo quiero adelantarme un poco a esto y como decirle a las personas líderes, ¿no? Que es, por ejemplo, a las personas que María Esperanza pueda acercarse, decir, si recibes y si observas que una persona se acerca contigo para compartirte esta importantísima parte de su vida, que puede representar el compartir una discapacidad, de entrada no entres en pánico, ¿no? No pasa, no, o sea, nadie se muere en el sentido de que el mundo no se va a romper ni partir en dos, pues, ¿no? En ese aspecto. Segunda, como ya lo mencionaron, no tenemos que saberlo todo porque, si les soy honesta, nosotras que estamos metidas en este mundo, constantemente tenemos que estarnos preguntando cosas, ¿no? Para saber cómo damos los siguientes pasos, ¿no? Entonces, la gran recomendación que siempre damos es acércate a las personas expertas y justo por esto creamos este conversatorio, ¿no? Como líder, yo creo que de las presiones más grandes que existen es la expectativa de que tienes que saber resolverlo todo, ¿no? Y pues no, como bien lo dijo Ana Ceci, no se preocupen, o sea, aquí hay expertos y expertas en muchas materias y el que primero recibas a esta persona desde este lugar, como bien lo dijo Ceci, ¿no? Paso uno, ¿cómo recibes a cualquier persona que llega y te comparte algo importante en su vida? Oye, no sé, voy a decir cualquier situación. Fíjate que mi hija se acaba de graduar. ¿Cómo recibirías esa noticia? O sea, a lo que voy es, ¿cómo lo haces normalmente? ¿No? Esto que dice Ana, ya ha bajado en el tema del liderazgo fíjate que una de mis colaboradoras, tuvimos una complicación y fue bien retador también para mí. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo lo recibes de una forma cotidiana? No requieres como particularmente algo específico de ti. Segundo, que yo creo que es algo bien necesario, es que siempre nos da miedo preguntar, ¿no? Como existe esta expectativa de tengo que saberlo todo, no solamente acercarte con los expertos, pero también preguntarle a la persona. Esto que mencionaban a Ceci, hay personas que se asumen autistas, hay personas que se asumen en el espectro autista, ¿no? O sea, y demás, ¿no? Hay toda una, y me encanta porque dice Úrsula K. Le Guin,
que en la diversidad está la vida, ¿no? Entonces, mucho tomando como esa inspiración que viene desde la fantasía, si lo quieren ver así, pues preguntarle a la persona que está encarnando esta posibilidad de vida, decir, bueno, desde ahí, ¿cómo te apoyo? O sea, por ejemplo, mi hijo se acaba de graduar o lo que sea, bueno, ¿cómo te apoyamos en este equipo? ¿No? Desde esta primera sensibilización de que igual la gente no va a estar 100% consciente del uso adecuado de las palabras, ¿no? Que yo creo que lo ser políticamente correcto es algo que en Exex tenemos mucha conciencia de que no porque tengas las palabras adecuadas te vamos a juzgar, ¿no? No pasa nada, estamos todas y todos en este proceso, pero sí el saber recibir desde la perspectiva de persona, ¿no? Y justo con esto quiero abrir, ahora sí, la carta de la pregunta de María Esperanza, que es del otro lado, ¿no? ¿Cómo abres este diálogo con las personas líderes para expresar esto que necesitas, estos apoyos diversos y distintos que requieres, sin miedo a ser juzgada? O sea, me parece hiper necesario contestar esta pregunta. Exacto. Ahí digo, como marco y conocimiento general, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se establece el término de ajustes razonables, ¿no? Que son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada para la empresa cuando se requieran en algún caso en particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿no? Entonces, esto es como, oye, para que yo pueda trabajar igual que los demás, tal vez necesito reducir esta jornada o hacer pausas más en determinado tiempo, ¿no? Entonces, eso está establecido en la ley y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que la denegación de estos ajustes razonables se considera como discriminación, ¿no? Porque estás justamente coartando por alguna condición en específico el ejercicio de un derecho, ¿no? Entonces, digo, este es como conocimiento para que sepas, María Esperanza, que estás respaldada por la ley, aunque pues no es recomendable llegar con el líder y decirle, oye, fíjate que la ley dice tal, ¿no? Ahí en ese sentido, lo que recomiendo es conocer el marco, la normatividad, bueno, ya está, te compartí ahorita así rápido la nacional, pero también la de tu centro de trabajo, ¿no? Si se postula, si se vende, menciona que es una empresa incluyente, si tiene la cláusula de que se generarán los ajustes necesarios, o sea, como ver qué tanto dice, ¿no? Si tiene alguna política de inclusión. Entonces, es importante conocer como que el marco laboral donde está. Y ver también quiénes son las instancias, o si hay comités, o quiénes están trabajando estos temas y cómo se está trabajando, ¿no? Como llegar buscar alianzas, ¿no? Como de quién puedes apoyarte para luego ver cómo abordar y cómo poder, pues, capacitar, hacer conciencia en esta persona líder para que pueda comprender, ¿no? Y no ser como punitiva o incisiva de, fíjate que la ley entonces necesito y tienes que respetarme, porque claro, o sea, la otra persona puede ser, como dices, si no está sensibilizada, pues le puede tomar por sorpresa, como dice Mel, muchas veces hay, por este mismo desconocimiento, no sabemos cómo actuar, entonces hay que buscar como las maneras en donde sí, encontrar el diálogo, es que fíjate que me estoy atorando en esto, ¿no? Y en ese sentido, para líderes es generar estos espacios de confianza en donde se pueda mencionar todo, que es pues justamente el reto, ¿no? Es cómo hacer un equipo en donde cada persona se sienta valorada, escuchada, ¿no? Y hacer, pues no todas las personas levantamos la mano en la reunión y damos nuestra opinión, pero como líder busco escuchar o adquirir la opinión de todas las personas. Tal vez algunas las mencionan en la reunión, tal vez doy la opción de que me la manden en un papelito, que lo hagan en una encuesta anónima, ¿no? Pero tratar de tener como que este input de las demás personas y, o sea, en términos generales, para realmente construir en conjunto y también en esa apertura mostrar como que, oye, pues a ver, soy una persona cercana, ¿no? Me interesa conocer de ti y sin miedo a la represalia, porque, oye, estoy fatal, o sea, no puedo, hoy no puedo ir a trabajar, no me puedo levantar, tengo un dolor tremendo, etcétera.
pero entonces es como, no, ¿cómo? No estás viniendo, ¿y cuánto te va a durar esto? ¿Cada cuánto te va a pasar? Entonces, ¿sí me vas a poder cumplir con los entregables o no? ¿No? Entonces, muchas veces por ese miedo a la represalia o a que me corran, etcétera, no nos sentimos con confianza de mencionar cosas que necesitamos, pero a veces en esas cosas que necesitamos vamos a ser más productivos porque me puedo anticipar a que algo suceda, puedo tener un plan B, puedo como que ir generando todas estas opciones, ¿no? Entonces, suena romántico, pero no es imposible, ¿no? O sea, solo hay que ir buscando los caminitos, con quién podemos construir, cómo podemos ir formando estas redes, y el ecosistema es muy amplio. O sea, el ecosistema está, aunque todavía es insuficiente, pero está a nivel público, a nivel privado, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, escuelas, empresas que ya lo hacen, redes empresariales, fomentando que todas estas prácticas surjan, ¿no? Entonces, ejemplos, mira, aquí te tengo ejemplos de cómo sí se puede, o esta es mi propuesta, necesito esto, digo, no sé cuál sea el apoyo que sientes necesitar, pero como que dialogar, ¿no? Oye, siento que necesito esto, ¿cómo le podemos hacer, no? O sea, un poco como que irte acercando, tal vez, pues no sé qué confianza tengas, pero como que pues poder ir buscando estos momentos de diálogo y comprensión, ¿no? Hay diferentes formas de que lo pueden tomar, pero pues más o menos eso sería pues algunas recomendaciones. Gracias. Quisiera hacerle la palabra a Ada, que desde hace rato tiene la manita levantada. Disculpen, se me fue la red y bueno, me gustaría comentar algunas cositas, retomando también ya lo que decía Beatriz, lo que decía Ana Ceci, que me parecen súper importantes. Decía Beatriz, o sea, que por ejemplo, o sea, no es tan fácil que tú misma te asignes la característica de discapacidad, ¿no? O sea, porque puede ser estigmatizante y precisamente te enfrentas a este tipo de situaciones donde quieres evitar ser juzgada y tiene que ver con la pregunta que nos hacían en este momento también en el chat, ¿no? O sea, ¿cómo me presento yo ante mis profesores, ante directivos, ante mis líderes, ¿no? O sea, incluso en una entrevista de trabajo, ¿no? Te enfrentas un poco a pensar, ¿lo digo, no lo digo? ¿Realmente me identifico, no me identifico? ¿Con quién me identifico? Eh, ¿En qué momento es No, se nos volvió a ir para Ada. decir las No. cosas Ahí está, que siento regresó. que me pasan y que necesito? Porque otra de las cosas que, que me gustaría recalcar es que nadie Yo creo que ahorita regresamos con Ada, porque sí le anda cortando un poquito la comunicación, pero creo que, o sea, bueno, la conversación, que te integres también a este tipo de espacios que llama María Esperanza también es súper importante, ¿no? O sea, el que ya estés aquí y el que estés buscando como estas herramientas también para cómo resolverlo, creo que también te puede ayudar a identificar, porque siempre hay alguien dentro de los centros de trabajo con que posiblemente esté viviendo algo similar a ti, como dicen, así si sonara romántico, pero siempre empezar a detectar, ¿no? Una sabe también no a sé partir de las situaciones que observa cómo es que otras personas pueden estar viviendo algo similar a ti y cómo pudieron esas resolverlo dentro del mismo centro de trabajo también puede ayudar bastante. Gracias. Yo sí de comunicación de la esperanza es siempre traer con modelaje, como lo dijo Ana Ceci. Súper. Pues no sé si quieren que continuemos con la conversación ahorita que regrese Ana Ceci, ¿cómo ves?
Sí, porque creo que ni ella nos escuchaba, ya ahorita la silencié, ya se desilenció porque como que se estaba intercalando las dos ideas, ¿no? Y también quería mencionar que justo ahorita por eso es muy importante hablar de estos temas, hacer conciencia, porque no sabemos el tamaño de cuestiones de salud mental, de salud física, ¿no? Entonces, como que pasamos desapercibidos en esta idea de que hablaba yo al principio de como que limitarme para encajar en un espacio y como por poder pertenecer y entonces tengo que ajustarme o más bien ponerme una camisa de fuerza para no mostrar ciertas cosas, para ajustarme y alinearme, pero en la medida en la que alguien empieza a mencionar, mira, esto no me acomoda, esto, yo necesito esta cuestión un poco diferente, alguien más puede decir, yo también, pero lo mío es más así, ¿no? O sea, yo necesito ciertos minutos cada determinadas horas, yo necesito ciertos días cada determinadas semanas, ¿no? O sea, entonces son parecidas, pero son diferentes, ¿no? Yo no necesito para poder, pues que mi cuerpo esté menos expuesto a estímulos o yo justo que mi mente esté menos expuesta a estímulos, ¿no? Como que cada quien lo vive diferente, pero es esta parte de poder empezar a hablar al respecto, entender que somos una cantidad de personas en crecimiento, o sea, muy grande, ¿no? Que no somos una minoría realmente, sino que se van viviendo diferentes experiencias y que es normal también, o sea, porque a veces lo tengo las situaciones, a veces no, estas siempre me acompañarán, ¿no? Y entender, y en ese sentido, buscar oportunidades y espacios. Y ahí nos falta un montón de transitar hacia nuevos esquemas laborales en donde podamos desarrollarnos y ahora con esta como nueva ley de los días de trabajo y las jornadas, etcétera, o sea, en verdad, el hacer jornadas reducidas y poder tener esquemas, porque es bien difícil buscar trabajo de medio tiempo o etcétera, o sea, como que tenemos un esquema muy de tiempo completo y fijo y ven aquí, o sea, yo que llevo muchos años en esto, el teletrabajo, el home office era una cuestión imposible, o sea, era una recomendación para personas con ciertas características, pero era como, es imposible, no se puede. Y de repente con la pandemia, pues de la noche a la mañana en la mayoría de las organizaciones se pudo, ¿no? Entonces es, ok, inventar, buscar y probar, porque esto también abre oportunidades a que personas jóvenes puedan adquirir experiencia, trabajar mientras estudian, colaboran de cierta manera, personas mayores que puedan dedicar unas horas, tener su expertise, personas que requieren pues no fatigarse y entonces horarios de jornadas reducidas también pueden contribuir porque tienen un montón que aportar, pero pues es mucha intensidad en poco tiempo, porque en otro tiempo necesitan más descanso, o mentes que necesitan también como, pues de repente son muy activas, ¿no? Hay momentos en donde hay etapas eufóricas en donde por 3 días alguien puede estar trabajando intensamente, pero después va a haber días que no pueda trabajar, ¿no? Y son diferentes formas de vivir que hoy por hoy no caben dentro de nuestras instituciones, pero que sí aportan valor desde diferentes formas, ¿no? O sea, y pues hay mucho como en startups, se prueban distintos modelos y demás, pero también las grandes empresas o las empresas familiares o que tienen miles de años pueden ir adoptando estas prácticas y probar, ¿no? Y eso genera resultados de donde una persona se siente a gusto, es mucho más productiva, dura más en el trabajo o tiene menos costos de retención. O sea, ¿de qué me sirve tener una persona con presentismo, ¿no? Que es esta parte de que, pues aquí está, pero como si no estuviera, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero mantener a alguien? Si no está contenta en este espacio, mejor que se vaya a otro a desarrollarse. Y vengo con personas que sí quieran estar, ¿no? Pero que entonces genere este entorno positivo de poder colaborar y poder contribuir. Entonces, eso sería como lo que queremos buscar, ¿no? Y como líderes, pues si bien no tenemos todas las respuestas todo el tiempo, sí debemos buscar por dónde, ¿no? Y entonces acercarnos a otras empresas, a otras áreas, cómo le van haciendo y saber que pues hay temas a los que hay que entrarle, ¿no? Entonces, pero que también existen muchas personas y organizaciones que pueden acompañarte en ese camino como líder y también como persona que requiere pues de los apoyos. Sí, yo creo que una de las cuestiones más, bueno, que he estado observando dentro del discurso
de las personas con discapacidad últimamente, y es algo que no me lo quiero apropiar porque yo no soy persona con discapacidad, solo quiero compartirles esto que he escuchado. Dicen como que verdaderamente como humanidad nos conviene hablar sobre todo lo que conlleva hablar sobre las personas con discapacidad, porque así todas las, o sea, que abordemos las problemáticas de las personas con discapacidad beneficia a toda la humanidad, verdaderamente, no solamente a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque significa que, como bien dice Ana Ceci, ¿no? Personas adultas mayores pueden seguir colaborando desde su experiencia dentro del contexto que les permita seguir manteniendo una calidad de vida alta, ¿no? Personas, por ejemplo, infancias que siempre han sido también una comunidad bastante vulnerada dentro de nuestros espacios, también se ven beneficiadas porque estamos centralizando todo lo que tiene que ver el cuidado del bienestar, ¿no? Y el cuidado del bienestar son demasiadas variables que simplemente desde la hegemonía no se miraban porque era más sencillo. Pero en este momento que estamos mirando el bienestar y todo lo que eso conlleva, no hay persona que no se vaya a beneficiar de esto. Entonces, de verdad, o sea, es algo que sigo escuchando dentro de los espacios que tengo pues el honor de compartir con personas con discapacidad, y es maravilloso, no por romantizarlo, pero tienen toda la absoluta razón en ese aspecto. No hay persona que no se beneficie de encontrar espacios donde todas las personas quepan. Vea, yo justo, levantaste la mano y justo también te iba a preguntar, si querías compartirnos como que justo de las barreras actitudinales que se enfrentan, ¿no? Como para poder poner ejemplos claros, pero bueno, avanza con lo que tú quieres y aprovecha también. No, podemos unirla, o sea, creo que un poco lo que decía Mel, como apelando un poco a la construcción hay un concepto que se le dice el diseño universal, ¿no? Y un poco el diseño universal es cómo podemos hacer esta transformación de ciertos entornos o de ciertos productos, ¿no? Que puedan tener un impacto no solo para una persona con discapacidad, sino para la mayor población posible, ¿no? Entonces, en el término educativo, pues le llamamos diseño universal para el aprendizaje, y justo un poco tiene que ver con esto, ¿no? El que cómo podemos hacer propuestas dentro del aula sin hacer cambios curriculares así como muy densos, pero que un cambio va a tener el impacto tanto para un estudiante con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia o alguna enfermedad crónica discapacitante, pero que al final ese ajuste va a tener un impacto en toda el aula, ¿no? Y algo que yo siempre les digo es, bueno, si hiciste este ajuste para un estudiante con autismo en el que pusiste el procedimiento, cómo se tiene que hacer este ejercicio, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Al final, eso le va a impactar a todo tu grupo, ¿no? Le va a quedar más claro a todos y todas. Entonces, ir pensando en que el diseño de algo, la transformación de algo, de nuestras propias cultura empresarial o nuestra cultura dentro de la universidad, siempre va a tener un beneficio mayor. Y creo que ahorita como uniendo esta parte con la transformación de la cultura, de cómo identificamos que hay todavía muchas barreras culturales en nuestros entornos y en los entornos educativos sobre todo, tiene mucho que ver con la forma tradicional en la que creíamos que eran las escuelas, ¿no? O en la forma tradicional en la que nuestras empresas tienen que seguir funcionando, ¿no? Y ahorita Ana Ceci dio un ejemplo muy claro, ¿no? El teletrabajo, pues, se transformó completamente con la pandemia y se dijo, oye, es claro que es viable, ¿no? Y a veces nos pasa mucho eso, ¿no? En la universidad, el temor a poder ser creativas y creativos en nuestras formas de enseñar, en las formas en las que podemos hacer comunidad con discapacidad. Y a veces estos prejuicios vienen de un lugar a veces inexplicable, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo como muy, que me sucedió, nos sucedió cuando trabajaba en la UNAM con un estudiante con discapacidad motriz, ¿no? En el que no querían
que no había, evidentemente, no íbamos a construir un elevador, no teníamos el recurso para construir un elevador. Entonces, el ajuste más sencillo es, bueno, todas sus clases tienen que estar en planta baja. Es un ajuste súper sencillo, no implicaba una carga desproporcional, y los comentarios que nos hicieron en aquella vez era, no, porque el profesor que da clase abajo lleva 20 años dando clase abajo, ¿cómo lo vamos a pasar al salón de arriba porque por este estudiante? Y tal vez es algo muy, ustedes dirán, ay, es muy burdo, ¿cómo crees? No, sí sucede. ¿Y de dónde viene eso, no? De esta noción, ¿por qué no podemos transformar que esta persona que daba clase, pues ahora va a dar clase arriba, ¿no? O puedes hacer otras adecuaciones. Pero como tradicionalmente siempre ha sido así, como que salirte un poquito es lo que cuesta, ¿no? Y descoloca a muchas personas, ¿no? Pero cuando ves que eso tiene un impacto favorable en la vida de alguien, y ese impacto va a ser que se gradúe esa persona y que vaya a conseguir un trabajo, y que la educación es como estos derechos llaves, ¿no? Porque cuando esta persona termine, pues va a poder insertarse, bueno, confiamos, ¿no? En los entornos laborales, pero es ese como un poco el compromiso social que también tenemos las personas, ¿no? Que estamos tal vez de estos lados en la parte educativa, en la universidad, en acompañar trayectorias de vida, ¿no? Y a mí me gusta verlo, ¿no? Cómo podemos impactar favorablemente desde el ingreso, la permanencia, favorecerla, y poder impulsar al estudiante, al estudiantado con el egreso, ¿no? Y conectarlo con algunas empresas, organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí implica mucho transformar nuestros prejuicios y estereotipos, y para eso estamos en esta lucha, estamos en estos espacios, ¿no? Porque ese primer paso es el que va a transformar la vida de alguien, ¿no? Y creo que eso es sumamente valioso. Y gracias, Bea. Y se percibe como, híjole, es que implica mucho trabajo, ¿no? Para docentes, para personal en las empresas o los comités, ¿no? Y es como algo voluntario porque, pues, confío en estos temas, me interesa, creo que debo hacer algo, pero se ve como aparte, ¿no? Y mi recomendación allí para ustedes es también, ¿cómo lo vuelvo parte de mi estrategia? O sea, si yo soy la encargada de cumplimiento, pues entonces veo el cumplimiento, y entonces para que realmente cumpla con mi visión de empresa, de ser un buen lugar para trabajar, etcétera, pues entonces eso te traduce en que tengo que tener diferentes cuestiones porque tengo diferente población. Si estoy en mercadotecnia, pues veré, oye, ¿cómo hago llegar este mensaje a clientes? Pero mis clientes pues también son de muy diversas características. Entonces, pues, ¿cómo le hago para adaptarme mi forma de comunicar, la forma en que procesan la información? ¿No? Entonces, justamente es cómo cada quien, pues a nivel personal, individual, lo podemos hacer, este cambio, esta transformación, pero también cómo entender este rol que jugamos en ir compartiendo y esparciendo esta filosofía desde nuestro rol y nuestro perfil laboral, ¿no? En cuestiones alineadas a lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Además, podemos hacer algunas otras cosas, pero justo como que para que no nos pese, ¿cómo lo empatamos con lo que sí nos toca, ¿no? Y desde mi trinchera, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo ayudarle a esta otra persona que puede desbloquear esto porque es la tomadora de decisión o influye en a que entienda esta otra perspectiva, ¿no? Si yo estoy viendo que esto está atorado porque tal vez la persona no comprende la importancia de por qué es necesario generar que podamos contar con días personales dentro de la organización o con algunos espacios de silencio, no sé, ¿no? O sea, instalaciones en donde podamos tener mayor tranquilidad o tomar un tiempo fuera, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo puedo yo contribuir a explicarlo de alguna otra manera para que esta persona pueda también entenderlo desde su propio bagaje y como que le vaya cayendo los 20 o haciendo clic, ¿no? Como para poder incidir de su trabajo. Entonces, pues bueno, esperemos dejarles esa cosquillita, ¿no? De, ok, a ver, yo a nivel personal, ¿qué puedo hacer? Y a nivel profesional, ¿qué puedo hacer? Que me sea natural, ¿no? Con mi forma de ser, con mi personalidad y con mi rol y con el papel que tengo que desempeñar dentro de este entorno en el que estoy.
Muchísimas gracias, Ana Ceci. Y sí, de verdad, o sea, creo que una de las estrategias que más beneficia a todas las personas es pensar en la diversidad funcional, que también, por ejemplo, es otra forma actual, ¿no? Que las personas están empezando a acuñar el tema de personas con discapacidad, ¿no? Y que sepan que este camino no está terminado, o sea, no es como que las personas expertas tienen ya, dirían las abuelitas, los pelos de la burra, o como decían, o sea, como que tienen todo aquí en la mano. No, no funciona así, ¿no? Esto es un proceso que como humanidad estamos caminando paso a pasito y lo vamos descubriendo en el camino. Y si tenemos a la mayor cantidad de personas involucradas en esto, pues posiblemente lleguemos a dar pasos de formas muchísimo más rápidas, ¿no? Que no nos, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, que lo mencionó Ana Cecilia, pues no, que no caiga una pandemia para que se pueda volver posible, ¿no? Sino que podemos explorar estas alternativas que algunas no demandan tanto esfuerzo como poder el elevador que mencionaba Beatriz, sino los ajustes, los famosísimos ajustes razonables, de verdad pueden ser una nueva forma de percibir cómo estructuramos el trabajo dentro de nuestros equipos. Y si bien es algo que puede costar un poco de trabajo al inicio, como todo es un músculo que se ejercita. Y creo que venir de la mano de las personas justo que, particularmente con los líderes, que en tu equipo tienen esta confianza de compartirte, que están viviendo alguna situación retadora dentro de su trabajo debido a compartirte que tienen alguna discapacidad, pues bueno, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando se reciba en equipo, que eso es lo más importante. Y quiero mencionar como que vamos en conjunto, ¿no? Esto es de alianzas y es poco a poco. También a veces me he encontrado con empresas que dicen, híjole, pero es que, o sea, yo veo a esta otra empresa que hace un montón de cosas, etcétera, y luego a veces les digo, no es cierto, solo lo comunica mucho, ¿no? Tampoco es que haga tantísimo, lo comunica mucho, entonces eso. Y por otro lado, los cambios hay que hacerlos de uno en uno, ¿no? O sea, como decía Bea, o sea, persona por persona, y ni siquiera persona por persona, porque un cambio le puede ayudar en una cuestión, facilitar algo a una persona, pero ni siquiera necesariamente le arregla todo, ¿no? Y además, pues a veces se necesita, a veces no, pero es poco a poco y entonces vamos avanzando, ¿no? En este sentido de, pues, ¿para qué sirve la utopía? Pues para seguir caminando y querer llegar ahí. Esa es como la misma visión que tengo yo como de inclusión, ¿no? Es algo que siempre contemplar a quienes están y qué más podemos hacer y qué más podemos ir haciéndolo con conciencia, con responsabilidad, pero sabiendo que pues podría siempre hacer más, ¿no? Pero bueno, voy avanzando, decido sobre qué, lo tomo pues de la mejor manera posible, con decisiones informadas, con confianza y avanzo, ¿no? Y luego vuelvo a mirar dónde estamos, qué hace falta, involucro a las personas, ¿no? Porque es esta parte, hay una frase muy famosa que pues justo surge de población con discapacidad, que es nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, y pues para mí aplica con todos los grupos. Entonces es ir co-construyendo la realidad y generando estos entornos para que podamos participar, porque no podemos definir desde nosotros, ok, sí, yo tengo un rol de liderazgo y yo defino cómo se hace. Sí, pero no lo puedo sacar solo desde mi historia. Tengo que contemplar las de los demás, las del equipo, la visión institucional, la tendencia nacional, ¿no? Y entonces, ya con todo eso, armo y voy construyendo. Súper, no sé si hay alguna otra persona que tenga alguna duda, inquietud, que quiera compartir en este espacio antes de que cerremos. Muchísimas gracias por regalarnos esta hora y media de tiempo, pero me gustaría que todas y todos nos fuéramos con la mayor cantidad de dudas aclaradas, porque este es el espacio. No tengan miedo a preguntar desde el lugar en el que están el día de hoy. Justo en Excluyente decimos que la funda quema, pero la conversación sana. Entonces, no creemos en la funda, no creemos en que hay formas incorrectas de preguntar las cosas y se preguntan, ¿no? Entonces, no tengan miedo de preguntarlas. Justo de esto se trata, de empezar a abrir las conversaciones para saber cómo podemos continuar caminando, como dicen a Ceci. Entonces, si hay alguien más que quiere compartir, con gusto les escuchamos. Y si no, pues agradecerles muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias
por regalarnos esta hora 22 minutos de su tiempo. Que sepan que desde Ex Excluyente hacemos este tipo de conversatorios una vez al mes. Les voy a dejar aquí el correo de contacto. También, si quieren, con muchísimo gusto, Ana Ceci y Beatriz, pues compartir, ya Beatriz ya dejó sus datos aquí en el chat. No sé si tú también, Ana Ceci, quieres compartir dónde te pueden contactar. Y bueno, que sepan que desde Ex Excluyente justo estamos para esto, para acompañar los procesos de las organizaciones en los caminos que decidan iniciar desde el lugar donde están el día de hoy. Gracias, Lucía. Sí, tenemos varias conversaciones ya grabadas en nuestro YouTube, pueden escucharlas ahí. Tenemos una súper interesante sobre paternidades y trabajo, ¿no? ¿Qué tanto el trabajo le permite cuidar a los hombres? Esa estuvo buenísima. Les recomiendo ampliamente que la escuchen. Y pues justo seguimos con estos conversatorios una vez al mes para que se mantengan pendientes de estos temas que estamos trayendo acá a la mesa. Les dejo aquí el correo de Ex Excluyente. Permítanme un segundo. Sí, adelante, Lucía. No sé si querías preguntar algo. No te preocupes, pues bueno, buenas noches y la mayoría está en este uso horario, ¿verdad? Que descansen y que estén muy bien. Muchas gracias por abrir esta conversación a Ex Excluyente. Muchas gracias. Gracias, Bea, gracias, Ada, gracias, Mel. Gracias, Yavi, también. Gracias, hasta luego.